Buena, Pablito, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin Bien, grabar. Rick. Oye, sí, estuvimos casi todo el mes de enero parados, parece. Más o menos, entre vacaciones tuyas, vacaciones mías, litigios. Vacaciones de usted nomás, compañero. Por lo que se respecta a mí, verano esclavizado, pero valió la pena, valió la pena. Se le ve bien, compañero, después de sus vacaciones, qué decirlo. Sí, renovado, renovado. Oye, Pablito, Qué quiero que hablemos de maravilla. lo siguiente. Imagínate que trabajas para una empresa, Ujú. pero tu contrato es con otra. Un poco confuso, ¿no? Un Sí, día tu de hecho sí. empleador desaparece, no hay sueldo, no hay cotizaciones. ¿Qué se hace? ¿Te ha tocado algo Ese similar? Rick me ha tocado hartas veces, harto similar, Rick. Y ese es un tema que es súper importante que nuestra audiencia lo conozca, que es el tema de la subcontratación. Ahora, este tema es súper relevante porque tal como dice Ricardo, más de alguna vez yo creo que a alguien le ha pasado que has trabajado el típico pitutito con un amigo y de repente, chuta, estoy metido en otra empresa que nada que ver con lo que me dijo mi amigo. Estoy trabajando en una constructora. Oye, ¿sabes que estamos manejando camiones? Ya, pero los camiones son de Volpaico y no me está pagando el sueldo Volpaico. Oye, ¿sabes que estoy trabajando por una aplicación con el líder? Ya, pero no tengo contrato por líder, tengo contrato por otra persona. Bueno, ¿quién responde si esa aplicación, por ejemplo, desaparece? Si esa empresa quiebra. Interesante. Oye, ¿por qué no nos dais un adelanto? ¿Qué pasó con el líder, Pablo? Adelántalo, adelántalo, Ahí, adelántalo. Bueno, ese fue un Vamos, tema vamos. que quizás lo podríamos conversar para otra oportunidad más en profundidad con lo que son los trabajos de aplicaciones, que es un trabajo que yo creo que muchas personas tuvieron que tomar durante la época, sobre todo de la pandemia, y que se quedaron. Pero tuvimos un caso aquí en el estudio de Viña del Mar, en el cual precisamente gente que prestaba servicios en régimen de subcontratación con Walmart, llevando delivery, los pick-up, a lo que el cliente ni se entera al final del día, sino que tiene que ver con la forma en la que se organiza la empresa. Bueno, estas aplicaciones no les habían reconocido la relación laboral de estos trabajadores. Nosotros los demandamos aquí en juicio y mi socio Lautaro Fariña se lució con cómo él llevó las causas. Y finalmente logramos condenas que partían en los 150 millones y llegan algunas de los 850. Plata Disculpa, para el trabajador. parece que escuché mal. ¿250 dijiste? Partían en 250 y algunas terminaron en 350. 350 millones para el trabajador. Claro, esto era un grupo de tres trabajadores, fueron como, me acuerdo que algo así como 90, 80 millones para cada uno. Entonces, Ah, pero sí, una locura. vale la pena manejar este tema, créanme. Una locura. Así que, gente, en una de esas podrían ser ustedes que están envueltos en una situación similar. Así que quédense hasta el final del video porque vamos a hablar de este tema en cuanto a la responsabilidad un poquito más adelante. Pero primero Perfecto. partamos por la base. ¿Qué es la subcontratación? Bueno, Rick, este es un tema que, como lo dije, es bien común en verdad. Y la verdad es que suena más enredado de lo que realmente es. En términos simples, aquí pasa lo siguiente. Cuando una empresa desarrolla su actividad común y corriente, tiene dos formas de hacer. A grandes rasgos, para lo que nos importa en verdad. Una forma Claro, es, precisamente, yo contrato a mi propia gente. Ejemplo, yo entiendo. tengo una empresa de camiones y yo contrato a mi propia gente. Yo tengo una constructora y yo contrato a mis propios maestros. Pero Ujú. cuando las empresas empiezan a crecer, de repente ya no te da para contratar a todo el mundo al mismo tiempo. O de repente tienes que hacer algunos trabajos particulares. O de repente no te da la experticia para poder hacer tú una pega en particular. Entonces, ¿qué hago? Contrato a otra persona y a esa persona le encargo que haga una pega determinada con su propia gente. Entonces, por ejemplo, imagínense, ya, soy Polpaico Cementos. Mi pega es hacer cemento y trasladar cemento. Mi Ujú. pega no es ser conductor de camiones, pero yo necesito camiones para llevar la carga. Entonces, tengo dos alternativas. O pongo mi propia flota de camiones, compro yo los camiones, me meto en un cacho que de repente no sé cómo funciona. O bien, contrato a una empresa de camiones exclusivos para que me presten servicios a mí. Perfecto. Entonces, ¿en qué parte de la torta queda el trabajador? Si antes tenemos, aquí está el empleador y aquí está el trabajador, bueno, ahora vamos a tener trabajador, empleador, que es con quien el trabajador tiene su contrato, y acá una empresa mandante. Ese es el nombre que le vamos a dar, el mandante. Entonces, este tipo, que es el mandante, le encarga a este tipo una labor específica y este tipo a su vez contrata a otra persona para que haga el trabajo propiamente tal. Eso es la subcontratación.
Otro ejemplo claro de subcontratación se da mucho en retail y supermercado con los guardias. Los guardias, en la gran Clásico mayoría de las ejemplo. ocasiones, no son ni de Falabella, ni de Ripley, ni de Jumbo, ni de Unimark. Son de empresas externas que le prestan servicio a estas empresas en materia de seguridad. Clásico ejemplo de los guardias de seguridad, Rick, toda la razón. También pasa con las municipalidades. Cuando la municipalidad tiene guardias municipales, no son contratados por la municipalidad normalmente, sino que son empresas externas que la municipalidad contrata para servicios determinados. Aquí entonces la subcontratación se da ya sea por un tema técnico o económico, porque le sale más barato a la empresa o porque no tienen la capacidad para hacerlo principalmente. Claro, claro. Generalmente van las dos de la mano. O sea, hay un tema técnico que es, ok, hay algunas labores específicas que de repente no tienes tú cómo saber cómo se hacen. Por lo tanto, es más barato, es más óptimo contratar a alguien que sí las sabe hacer. Y también por un tema económico. De repente cuesta menos. Sobre todo en algunos trabajos, Rick, que son que tienen diversas etapas. Piensa, por ejemplo, en la construcción de un edificio. Tú Claro. cuando construyes un edificio, el edificio tiene diversas etapas. Tiene una parte que es, por supuesto, de obra gruesa, pero también tiene una parte que es de terminaciones, tiene una parte que es cafetería, tiene una parte que es electricidad. Entonces, tú no tienes necesariamente que tener como empresa una dotación gigantesca de trabajadores para cada una de esas áreas, sino que puedes tener a tus trabajadores, digamos, de planta, los viejos que se encargan de la obra gruesa, pero hay que hacer las instalaciones eléctricas y ya. Entonces me consigo una empresa electricista que venga con su propia gente que lo haga. En, en términos muy sencillos, la subcontratación la podemos entender como una delegación. La empresa delega Sí, funciones a otra empresa. Así en términos muy, muy sencillos y fáciles de explicar. perfecto, Ahora, es eso. ahora que esto queda claro, vámonos al lado interesante, que es lo que nos importa a todos y sobre todo a las personas que nos están viendo. Ujú. Ante un incumplimiento, condoro, cagazo, lo que sea, ¿quién es el responsable y de qué cosa y en qué medida? Bueno, aquí hay que hacer algunas distinciones que son importantes, Rick. La primera es que, a todo esto, antes de que saltemos a esta parte, es importante también contarle a la gente que el concepto de empresa que usa el Código del Trabajo es un concepto amplio. Por lo tanto, en la subcontratación, el mandante puede ser una empresa privada y también puede ser el fisco. Eso es un Ya, tema que fue interesante. es súper interesante ese tema, porque ese tema que fue súper discutido en su momento ya está bastante zanjado por los tribunales. Y es que el fisco también tiene la capacidad de responder, o sea, el fisco también subcontrata. El Estado lo hace bastante, de hecho. Sí, Entonces, mucho más de lo que se cree. muchísimo, muchísimo. Con la poca capacidad operativa que tiene a veces el Estado, se ven muchas veces obligados a subcontratar servicio. Entonces, si usted está trabajando con una obra del fisco, usted también está bajo régimen de subcontratación respecto al fisco. Bien, ahora, volviéndolo a la régimen de responsabilidad, aquí hay que hacer algunas distinciones. Si hay, y esto pasa mucho, es importante que la gente lo sepa, si hay un accidente de trabajo en una obra en la cual yo estoy como contratista, aquí responden por igual el mandante y el contratista. Son legalmente responsables los dos. Ya, el contratista, para aclarar, es tu empleador directo y el Exacto, mandante es la empresa principal que encargó la gestión de dicho trabajo. Para exacto. que nos Recordemos vayamos. el trencito que hicimos recién. Recordar, trabajador, contratista, mandante. Entonces, si hay un accidente de trabajo, responden todos por igual. Aquí no se hace ninguna distinción y el empleador puede demandar a las dos empresas al mismo tiempo si quiere. ¿Por qué? Y esto es importante entenderlo. Cuando una empresa decide subcontratar a otra y trae a las personas de otra empresa a trabajar en tu empresa, en tu obra, ya sé que suena un poco enredado, pero traten de seguirlo. Es como un trabalengua al final, ¿no? Claro. No es tan complicado en sí mismo, pero es medio enredado decirlo. La empresa que decide subcontratar tiene que asumir lo que significa subcontratar. Porque si no, sería súper sencillo. Yo subcontrato y no me hago cargo de ningún cagazo que quede con los trabajadores. Total, son los de este viejo, no son los míos. Bueno, la ley siempre protege al trabajador. Y si una empresa decide subcontratar, tiene que asumir también los riesgos que significa eso. Riesgos tales que el contratista se mande un cagazo horrible o que quede algún condoro gigante en la obra en cuestión. Entonces, si hay un accidente del trabajo, usted, señor, se puede dirigir en contra de todos los responsables. ¿Y quiénes son responsables? El mandante, el que está más acá, y su propio empleador. Claro, lo mismo sucede cuando se incumplen otro tipo de obligaciones. Por ejemplo,
Imaginemos una empresa de aseo que está subcontratada por un mandante y esa empresa, por malas gestiones, se quedó sin ni un peso para pagarle a sus trabajadores. El trabajador, o los trabajadores en este caso, tienen todo el derecho del mundo a que la empresa mandante sea quien pague sus sueldos y no quedarse sin un solo peso. Así es, y esto nuevamente tiene que ver con la lógica de hacer responsable a la empresa mandante que toma la decisión de subcontratar. Tal como dice Rick, si se generan incumplimientos dentro de la relación laboral, tales como el no pago del sueldo, no me pagan las horas extraordinarias, no me han entregado los implementos de protección personal, lo que sea, también tiene que responder la empresa mandante. Y aquí viene una parte que es súper interesante y es qué es lo que ocurre cuando termina la relación laboral. El Código del Trabajo en el sentido súper claro. Dice que la empresa mandante está obligada a todas las... Este es el nombre técnico, no se me asusten. Está obligada a todas las obligaciones de edad a las cuales se encuentra obligado el empleador principal. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi empleador se echó el pollo, desapareció, no me pagó el mes de aviso, no me pagó los años de servicio y yo siempre he trabajado con el mandante, bueno, el mandante me tiene que pagar. Eso significa en términos sencillos. Y aquí viene esta indemnización tan brutal que habíamos adelantado con Enrique en un momento. ¿Se acuerdan, queridos auditores, que tiempo atrás hablamos de la nulidad del despido? Esta sanción brutal que ocurre cuando no se pagan las cotizaciones al término de la relación laboral. Bueno. Me imagino que sí se acuerdan porque los lateamos casi una hora con eso. Sí, es que es súper importante y puede ser muy redituable para el trabajador y muy grave para el empleador. Entonces... escuchen con atención para que entiendan qué tan redituable puede ser. Vamos, Pablito. Claro. Y si usted es empleador, también escuche, por favor. Lo que ocurre es lo siguiente. Tal como les comentamos en un momento, si ustedes terminaron sus relaciones laborales y el empleador no les pagó las cotizaciones, el empleador está obligado a pagarles una indemnización que equivale a su sueldo desde que usted lo echaron hasta que una sentencia dijo que hay que pagar las cotizaciones. O sea, como les hemos dicho, si el juicio duró 2 años y después de los 2 años se declaró que había que pagar cotizaciones, son 2 años enteros de sueldo. ¿Ya? Exactamente. Y por lo que hemos venido diciendo hasta el momento, el mandante también está obligado a eso. O sea, la empresa que decidió contratar un sinvergüenza que no pagó las cotizaciones, tiene que responder por las cotizaciones de todos los trabajadores que quedaron votados. Sea el fisco, sea un privado. Aquí responden todos. Y esta cadena no se agota. O sea, si yo tengo una empresa, una inmobiliaria, que contrató a una constructora, que contrató a un electricista, y que el electricista contrató a otro compadre para que se la pegue en la obra, da lo mismo. El que responde es el dueño de la obra. O sea, esta cadena sigue, pero derechito hasta el final. ¿Sabes de lo que me acordé, Pablo? Antes que vamos con lo medular. Esto es como cuando uno era chico y rompió un vidrio. ¿Te pasó alguna vez? Más de las que quiero confesar. Y quizás no cuando era tan chico. Ok, pero... vamos a... No quiero incriminarme, no me voy a incriminar ahora, ¿ok? Ya, no nos incriminemos, pero quizás, tal vez, solo tal vez, a mí también me pasó cuando era chico, jugando a la pelota, en el pasaje, en la calle, hacía un golazo directamente en el ventanal del vecino, y el que tenía que pagar era mi papá, no era yo no tenía cómo. Claro. Esto es igual, pero en el trabajo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si yo me mando un condoro de cabros chicos, responde mi papá, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, si el contratista se manda un cagazo, también responde el mandante. Y esto es súper importante porque, mira, esto es una situación que es súper común, que desgraciadamente, una de los efectos más nocivos que tiene la libertad de empresa, tan entendida como la tenemos en Chile, es que es muy sencillo que yo creo una empresa, la haga quebrar, absorba deudas y después al otro día hago desaparecer la empresa, la quiebro, la dejo botada y el otro día aparezco con una nueva empresa. Y al subsiguiente día hago lo mismo. Y al tercer día hago lo mismo. Entonces, ¿qué genera eso? Que, de nuevo, como siempre lo hemos dicho, aquí no estamos sesgados. No todos los empleadores son así, estoy seguro, y he visto gente súper decente y responsable allá afuera. Pero, la mayoría, diría yo. La mayoría. Sí. No es menos cierto que es una técnica muy, muy utilizada el tener una empresa, absorber una cantidad enorme de deudas, retirar las utilidades, quebrar la empresa y dejar a todo el mundo pagando. Y dentro de los que quedan pagando ahí siempre están los trabajadores. O sea, una empresa que derechamente le roba las cotizaciones a los trabajadores porque no se las está pagando, deja pagando también a la empresa mandante con los estados de pago y ¡pum!, desapareció.
Se Y ve también bastante. pasa, y también pasa que hay empresas pequeñas que no pueden absorber todos los gastos, lo que significa de repente una obra media jodida, sobre todo cuando es con el fisco, que te pagan a 60, 90 días de repente, y las empresas quiebran. Muchos de los clientes que nosotros hemos tenido llegan precisamente en esa situación. Llegan y dicen, ¿sabes qué? Disculpe, el empleador me dijo que ya no podía pagarnos más y que ya nos habíamos quedado sin trabajo y no me han pagado el sueldo, no me han pagado las cotizaciones. Estoy desesperado. Ni hablar de años de servicio ni de vacaciones. No, nada, olvídate de todo eso. Entonces, es súper importante que los trabajadores tengan súper presentes en qué obras están trabajando y para quién están trabajando finalmente. Por mi contrato puede decir que estoy trabajando para la empresa A, B, C, E y R, L, no sé. Ujú. Pero yo tengo que saber quién es el dueño de la obra. Entonces siempre tengo que estar atento con cuestiones tan claras como, ok, los carteles que están acá, chuta, ¿de qué empresa son? Si estoy trabajando con el fisco, ya, ok, el cartel dice, ¿quién está a cargo de esto? ¿El MOP, el CEREMI, quién? Si estoy trabajando para una fundación, un caso interesante que vamos a tener con Rick dentro de poco. Si estoy trabajando para una fundación, bueno, ¿qué ministerio está a cargo de esto? Son todas preguntas que hay que tener súper claras, porque son lo que le permite a un trabajador poder enfrentar un juicio posteriormente y no salir totalmente desplomado de una relación que ya fue traumática. Sí, claro, porque si efectivamente te tocó una empresa chica o maliciosa o que por cualquier motivo quebró, estaban de buena fe, pero bueno, en los negocios pasa eso. Pasa que los cálculos Sí, no salieron y te fuiste a la vez, sin problema. Es importante que sepan que en este caso, si la empresa tenía una mandante, se pueden dirigir acciones contra esa empresa y no quedarse, y no ser víctima en este caso de la mala gestión o la mala fortuna que tuvo la empresa determinada. O sea, eso es súper importante. exacto, exacto. Y esto, bueno, sobre todo en épocas donde las economías están un poco más restringidas y hay mercados con más riesgo, esto pasa muchísimo. Sabes que hace el año antepasado ya a esta altura, recuerdo que tomé una causa, me dio una constructora súper grande en Chile que se llamaba Constructora San Felipe, una constructora que se creó en los años 80 y una constructora que tenía muchísimos contratos de obra con el MOP y con los gobiernos regionales. Y esta constructora el 2023 entró en quiebra. Estos significaron demandas y quiebras que partían en Arica, en obras que estaban en Arica y llegaban literalmente de Arica a Magallanes. La empresa en todos lados tenía obras. Y la empresa no tenía cómo responder, así que tuvo que entrar Papi Fisco a llevarse las manos a los bolsillos y salió bien caro el chiste. Sí, 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 sí. Ahora, hablando de papi fisco, responsabilidades y demanda, ya entendimos primeramente que era un régimen de subcontratación Ujú. y también entendimos y aprendimos que hay un papi que pone la fianza, es decir, que hay alguien que responde. Exacto. Un Si un papi trabajador presente. es... Sí, no un papito corazón, un papi de verdad. Si O sea, estamos tenéis que en... demandarlo igual, pero el buen va a pagar. Claro, Tenéis que demandarlo igual, pu. sí, sí, sí. Ahora, ¿a quién debo demandar si alguno de nuestros auditores está en esa desafortunada situación? O si en el futuro se llega a topar con una causa similar y se acuerda de nosotros. Ah, ok, no estoy solo, puedo demandar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo Bueno, hay que empezamos presentar una una, demanda laboral? hay que presentar una demanda, que esa demanda se dirige contra las dos partes, contra todos los que están involucrados en la cadena de subcontratación. Siempre tengo que demandar a mi empleador principal, por supuesto. Eso siempre tengo que hacerlo. Pero, además, puedo demandar al mandante. Y lo hago en una misma demanda. No tengo que hacer dos demandas separadas. Es una misma demanda, yo pongo demanda a esta persona y solidariamente es el término legal que se usa. Solidariamente demando a la constructora tanto tanto, al ministerio tanto tanto, a líder, demando a Volpaico. No sé por qué tengo grabado a Volpaico. Juro que no sé por qué ¿Tú lo tengo. algo tienes contra Polpaico? Polpaico, no nos demanden, solo ese ejemplo práctico. Sí, no, 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 tranquilos, tranquilos. Salieron al baile porque salieron, ¿no? Sí, Pero esa, se hace así. Se hace así. En una exacto. misma demanda se presenta la acción en contra de todos los involucrados. En un mismo acto, no hay que tener dos demandas separadas. Ya. ¿Qué pasa en este caso si demandamos a ambas partes, tanto la empresa subcontratista como la mandante, pero la empresa subcontratista un poquito al lote, mira la demanda y dice, yo ya quebré, no voy a ir a juicio, no me hago presente.
igual procede la demanda, responde igual la empresa principal, cuéntame. No, responde de todos modos la empresa principal. No tiene forma de escapar al régimen de subcontratación, salvo que ellos prueben que no hubo subcontratación. Porque es Pero, importante, no en todos los casos se genera el régimen de subcontratación. Tiene que haber una prestación, tiene que haber un trabajo que se haya extendido mínimamente en el tiempo, que sea una cuestión necesaria para la empresa, que sea algo habitual también del giro de la empresa principal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa de aseo y contrato a una, qué sé yo, contrato a una empresa de catering para hacer la fiesta de fin de año de la empresa, esa persona que estuvo trabajando en la fiesta de catering no me puede obligar a mí como empresa de aseo a responder, porque no es un giro habitual, ¿entiendes? Eso es claro, importante. sí, No sí, puede ser sí, algo accidental, pero por ejemplo, claro. si yo soy agrosuper, por ejemplo, y tengo una empresa de aseo industrial, tengo que responder sí o sí. ¿Por qué? Porque una empresa como AgroSuper siempre va a requerir aseo industrial. Y hay gente que va a estar todos los días trabajando. Exacto, hay habitualidad, no es que No hay vaya una auditoría. vez al mes. Exacto, o Y sea, ojo, importante, también un detalle antes de que se nos vaya, no es necesario que yo tenga un contrato con mi empleador para que se aplique la subcontratación. ¿Se acuerdan lo que ahí hablábamos un hacemos par? referencia a capítulos anteriores. Claro, recuerden que a lo que hablábamos de que yo no tenga contrato no quiere decir que no tenga relación laboral. Bueno, la subcontratación también ocurre. O sea, si mi empleador no me hizo contrato y yo llevo 6 meses trabajando en la construcción para, qué sé yo, para alguna constructora importante, y mi empleador se echa el pollo o yo me autodespido, también puedo demandar a la empresa mandante. Sin ningún problema, no es un requisito tener escrituración del contrato. Exacto. Ahora, ¿qué debe tener en consideración una persona que está en un contrato como el que estamos analizando, un subcontrato? ¿Qué consejo le podríamos dar? Bueno, lo primero que nosotros, yo creo que es lo más importante es que uno tenga la mayor claridad posible respecto a para quién estoy trabajando. ¿Bien? O sea, tengo un empleador, por supuesto, pero es fundamental que yo sepa quién es el dueño de la obra en la que yo estoy. Ujú. Entonces, si por ejemplo estoy trabajando en una construcción, sería súper bueno que yo supiera quién es la empresa constructora. ¿Quién decía? Yo soy, de nuevo, soy maestro gaffiter, tengo a mi empleador, una empresa chiquitita, pero estoy en una construcción grande, bueno, tengo que tener súper claro quién es la constructora. Entonces tengo que estar atento a los letreros que hay, a las salas de venta, quién es el personal que viene a ver de repente, quién fiscaliza, etcétera. Sería bueno también que supiera quién es la inmobiliaria, quién es el que está vendiendo esto. Y toda esta información que muchas veces está a la vista en las obras, están los letreros grandes, vende constructora tanto tanto, construye tanto tanto, sala de venta X. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas presentes. Si por Todo ejemplo estoy cemento trabajando, por Paico. claro, ya soltémoslo por pay, como si no me han hecho nada. Eh, o por ejemplo, si estoy trabajando para una municipalidad, estoy en un establecimiento municipal, por ejemplo, como decía Rick, soy guardia, por ejemplo, del Estadio Sausalito en Viña del Mar. Ya, ¿quién está a cargo de este estadio? ¿La municipalidad? ¿La corporación? Chuta, sería bueno revisar, ver de repente en el libro de asistencia. O si estoy trabajando para el fisco, lo mismo. Es súper importante que uno sepa quién es dueño de la obra. Y siempre van a haber señales, siempre va a haber un letrero, una venta, de repente alguien que aparezca. Eso es lo más importante para poder identificar quién es el mandante. Efectivamente. Ahora, ¿sabes qué? Bueno, esto, lo que te voy a preguntar ahora da para otro video completamente aparte, ya que la gente pregunta muchísimo en cuanto a la inspección del trabajo y qué atribuciones tienes y lamentablemente muchas personas confunden la inspección, la institución, con Ujú. la institución de un tribunal laboral, y que son completamente Claro. diferentes. En el régimen de subcontratación, un trabajador subcontratado puede acudir a la inspección a reclamar algo, a dejar constancia de, no sé, que no se le están pagando las cotizaciones, por ejemplo, o que Sí, no le están dando los EPP. mm, sí, miren, es importante. A ver, por lo menos, esto es la norma, la gran mayoría de los casos. Hay excepciones, por supuesto. Pero Ujú. es bueno que lo entendamos de la siguiente forma. La inspección del trabajo tiene una labor de fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, durante mi relación laboral, estoy sufriendo o estoy teniendo problemas de carácter laboral con mi empleador. Por ejemplo, un clásico, como dijo Rick, no me están dando los elementos de protección personal. Si yo estoy trabajando
tenga, o si tengo un contrato de trabajo y estoy trabajando y no tengo los elementos de protección personal, yo puedo acudir a la inspección del trabajo y decir, por favor, alguien que venga a fiscalizar esto. Y la inspección lo que puede hacer es mandar un fiscalizador, esa persona llega, constata si se entregaron los elementos o no, y si no se entregaron, multa al empleador. Lo obliga a cumplir por medio de multas, pudiendo incluso en algunos casos cerrar y detener las operaciones. Por ejemplo, si yo estoy con cuestiones graves, imagínate, no sé, estamos trabajando en una planta química en Quintero, disculpe la gente de Quintero, no se me ocurrió nada más tóxico que una planta allá, y no me están dando los elementos. Claro, y no me están dando los elementos de protección personal. Tú tienes algo personal contra Quintero, Pablo, no me engañes. No contra Quintero, sí. De hecho, es hasta bonito Quintero, pero la cantidad de casos que se han recibido allá de gente con intoxicación, con quemaduras, es brutal. Entonces, es un tema ya a nivel país, por eso nos cargo ese lugar. Entonces, si yo estoy trabajando en una planta de residuos químicos allá y no tengo guantes, no tengo zapatos de seguridad, la inspección de trabajo va, contrata eso y detiene la obra inmediatamente. O sea, aquí no puede haber gente en estas condiciones. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, no me están pagando las cotizaciones previsionales. También puedo acudir a la inspección para que se trate de eso. Y si no tengo contrato de trabajo, también puedo acudir a la inspección precisamente para hacer eso. Y la inspección lo que hace es fiscalizar en terreno, pero yo creo que la separación principal viene dada por esto. La inspección, la labor que tiene, ¿cuál es? Fiscalizar el cumplimiento de la ley laboral durante la relación laboral. Cuando se termina la relación laboral, ahí cambia la cosa. Cuando se termina la relación, la inspección lo único que puede hacer es citar a las partes a un comparendo de conciliación, que es como las mediaciones de familia. Ver si te puedes poner de acuerdo por las buenas o no. Y nada más. Ahí es cuando entran en acción los juzgados del trabajo, cuando uno puede presentar demandas que tienen que ver con incumplimientos ocurridos después de la relación laboral. Y ahí es donde se pueden perseguir indemnización y todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Por supuesto, hay excepciones. Uno puede acudir al juzgado del trabajo teniendo una relación laboral de por medio, claro que sí. Por ejemplo, si me están tratando de quitar el fuero y soy líder sindical, o una mujer embarazada, o sufrió un accidente del trabajo, o una enfermedad profesional, o una tutela de derechos fundamentales, pero son los casos más particulares. A mí lo que me interesa es que se quede claro más bien la función en macro, en lo grande, digamos. Si usted tiene problemas durante la vigencia de la relación laboral, acuda a la inspección. Si no, acuda con nosotros. Claro, en este caso, bueno, vamos a sacar un video aparte de las funciones de la inspección y las diferencias que tiene con un tribunal laboral, porque claro, la inspección a grandes rasgos cumple, tal como lo dice su nombre, un rol de fiscalización, de inspeccionar, y no de juzgar ni castigar en un sentido amplio como lo hace un tribunal laboral. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Esto yo te lo preguntaba porque existe la desatinada creencia, por decirlo de alguna forma, que estar subcontratado es ser un trabajador de segunda categoría, el pellejo, como decías tú. Y esto está muy alejado de la realidad porque no es así. La subcontratación bajo ninguna circunstancia puede significar menos derecho o ser un trabajador de segunda clase o tercera clase. Al contrario, tienen exactamente los mismos derechos e incluso yo diría que tienen la ventaja de poder acudir contra otra empresa en caso que su empresa no le responda. En efecto es así, o sea, bajo ninguna circunstancia se puede considerar al trabajador bajo régimen de subcontratación como un trabajador, como bien dices tú, de segunda categoría. Todo lo contrario, por eso estas normas existen, precisamente para evitar que se produzca el fenómeno de, ¿cómo llamarlo?, de quitarle la responsabilidad al que se está llevando los beneficios del trabajo. Ese concepto es fundamental, porque la subcontratación hay una empresa mandante que se está llevando todos los beneficios de lo que el trabajador hace. Pues no te puedes llevar los beneficios si no vas a asumir la responsabilidad. Sí, absolutamente, porque ninguna empresa manda... Frase Valronce esa. Sí. Repítela, por favor, para sacar un clip y tirarlo a las redes sociales. No, ya se me olvidó. La inspiración fue momentánea. No importa, al menos quedó registrado, así que ahí hago un recorte. Ahora, claro.
Si eres subcontratado, tienes todos tus derechos. Si tienes alguna duda, puedes escribir en la cajita de comentarios. Si sientes que estás siendo vulnerado, busca la asesoría legal pertinente. Les recuerdo, ya 2025 el derecho está muy democratizado. Pueden encontrar información en diversos foros, en videos como este, en capítulos en Spotify, en TikTok. Hay mucha información, es cosa de buscar. Así que no se queden y no aguanten que vulnere sus derechos en el fondo.